Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más en esta enseñanza que estamos trayendo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Recordemos que estamos viendo el libro de Juan y hablamos de que este libro es un libro que nos habla más del aspecto espiritual de Jesús, de lo que Él realmente es, que es el mismo Dios hecho carne. Entonces, por eso es que vamos a detenernos un rato en este libro, porque creo que de los 4 evangelios es el libro que habla más acerca de la parte espiritual de Jesús. Y vamos a comenzar allí en Primera de Juan. Te voy a pedir que le des like al video y que lo compartas con otros. Ok, vamos a irnos a Juan, al libro de Juan 1:14. Y dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos que dice, y aquel verbo. ¿Se acuerdan que ahí en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Entonces, el verbo es el mismo Dios, es la segunda persona de Dios, que es el Hijo. Y dice que él, bueno, está hablando que él, Dios, acuérdense que Dios es un ser espiritual, ¿verdad? Entonces dice, aquí en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ese Dios, dice aquí en el versículo 1:14, aquel verbo, ¿sí? Está hablando a Jesús como ese Dios. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí estamos viendo esa parte espiritual donde nos dice que ese Dios que creó los cielos y la tierra, que estuvo en el principio con esa parte, esa persona de Dios, de Jehová Dios, ese Dios se hizo carne, vino en carne y sangre, como tú, como yo, con un cuerpo físico. Entonces, aquí lo que es importante es que veamos qué sucede cuando Jesús viene como esa persona física. Yo te he dicho muchas veces que los únicos seres espirituales que tienen un cuerpo somos nosotros, los seres humanos, y que Dios nos creó con el propósito de que fuéramos sus hijos, su familia, a quien Él le entregaba toda la creación para que la administrara, para que la guardara, para que la gobernara. Ese es el diseño de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús viene y se hace como uno de nosotros, con un cuerpo físico. Y entonces Él manifestaba esa gracia, esa gloria de Dios, ese ser espiritual que Él era, porque Él era el mismo Dios. Y dice la palabra que se humilló y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para venir a rescatarnos. Entonces vemos aquí algo muy importante. Mira, yo quiero que tú pienses en la naturaleza, que tú pienses y observes el cielo, que tú veas lo hermosas que son las nubes, cuando sale el sol, cuando se pone, que tú veas los árboles, las flores, y que tú observes a todo animalito, incluso nosotros, nuestros sistemas, cómo son formados. Y entonces tú dices, es que cuando uno observa lo maravilloso que es Dios, y que se manifiesta a través de lo que ven nuestros ojos físicos, que es su creación, pues vemos que es un Dios que está lleno de gracia, que es un Dios que nos transmite algo muy hermoso.
Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo no conocía a Dios a través de la Biblia, yo lo buscaba, pero no en el lugar correcto. Y yo me acuerdo que tuve 2 sueños muy separados por años uno de otro. Pero en el primer sueño yo me acuerdo que yo veía a un hombre a una distancia que será de quizás unos 10 metros. Había una distancia entre él y yo de 10 metros. Pero lo que me manifestó ese ser, que yo no sabía quién era un amor tan grande que tú te quedabas embelesado. No sé, no hallo las palabras correctas para decirte qué sentí yo. Porque una cosa es decir, pues el amor existe, que alguien te diga te amo y te abrace. Pero cuando el amor mismo se manifiesta, yo recuerdo aún que yo lo veía de lejos, pero yo sentí un amor tan grande. Era ese ser humano, porque yo pensaba que era un ser humano. Yo lo veía en un cuerpo. Y yo no sabía que era Jesús. Muchos años después me di cuenta que era Él. Muchos años después me di cuenta que era Él. Yo de hecho pensaba que a lo mejor en algún momento de mi vida yo iba a conocer a ese hombre, que no sé, con ese hombre a lo mejor yo me iba a casar. Eso era lo que yo pensaba. Pero sí te puedo decir que nunca se me ha olvidado esa experiencia que tuve, ese amor tan grande que yo percibí estando ese hombre a unos 10 metros de mí. Muchos años después, cuando yo me hice cristiana, yo vi una película, y en esa película era La Última Cosecha. Y me acordé mucho de ese sueño porque yo veía a este hombre en un sembradío de trigo. Y estaba el trigo amarillo. Y él estaba en ese lugar. Y nosotros los cristianos sabemos que nosotros somos segadores de Cristo, de trigo, y que eso se asimila o asemeja a lo que serían las almas. Y yo me acuerdo todavía de ese sueño. Yo vi esa película que se llamaba, creo que, La Última Cosecha, y yo me acordé mucho de ese sueño. Te vuelvo a repetir, yo tardé muchos años en darme cuenta quién era ese ser. Y lo que te quiero decir es que yo creo que ver a Jesús en cuerpo y sangre, sin carne y sangre, ver a ese Dios que se había hecho carne y sangre como uno de nosotros, debió haber sido una experiencia maravillosa, porque como lo dice su palabra, estaba lleno de gracia y de verdad. Porque si nosotros observamos toda la creación de Dios, nos damos cuenta que Él manifiesta una belleza y una gracia y algo tan maravilloso que realmente creo que ese Dios está lleno de gracia, y dice tu palabra que de verdad venía para que nosotros pudiéramos recibir la verdad, entender que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que es, aparte de Dios, es un juez, pero que también es un Padre amoroso, que fue capaz de dar la vida de Jesús para que nosotros pudiéramos volver
a tener una relación con Él. Es algo de lo más grandioso poder entender esto. Y aquí vemos precisamente esa parte tan importante de poder entender que Jesús era ese mismo Dios hecho carne y que vino con una gran misión y que pues es muy importante que nosotros podamos entender esto. Mira lo que dice aquí, dice, y nos vamos a ir para el segundo. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Te repito nuevamente, este libro nos habla de la parte espiritual de Jesús, de su naturaleza divina. En los otros libros pues nos dan la genealogía de Jesús, de dónde vino María, de dónde viene José. Nos habla de lo que pasó y por qué tuvieron que ir a censarse a Belén y cómo él nace en ese lugar. Pero aquí este libro nos trata de la parte espiritual de Jesús, cuál es su origen como Dios, qué era lo que venía a traer como Dios hecho carne. Y vemos aquí que dice Juan, como les dije la semana pasada o les estaba diciendo, Juan, el profeta Juan, es el último profeta del Viejo Testamento. Y él vino enviado para dar testimonio, para decir quién era el Mesías. Este pueblo de Israel, todos estaban esperando el Mesías, el Salvador. Y cuando llega Juan el Bautista, pues por eso le iban y le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres el Cristo? Él decía, no, yo no soy. Pero yo soy el que va a decir quién es. Recordemos que el profeta en el Antiguo Testamento era la persona que era el intermediario, el que venía y traía lo que la palabra de Dios le decía. Él traía lo que Dios quería decirle al pueblo. El profeta era encargado de que Dios le dijera qué era lo que él tenía que decirle al pueblo. Era el intermediario, el intercesor. Y entonces Juan es enviado por Dios. ¿Para qué? Para que él diera testimonio, para que él dijera quién era el Cristo. Para eso fue enviado y para proclamar que la gente se arrepintiera, porque el reino de los cielos se había acercado, porque ahora el reino de los cielos, que es un reino espiritual, había venido a la tierra. ¿Para qué? Para unir nuevamente al Dios Todopoderoso con el hombre, al Padre Celestial con sus hijos, ¿verdad? Con todo aquel que quisiera pagar el precio para ser hijo de Dios. Entonces dice que él dijo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. O sea, él estaba aquí reconociendo, haciendo énfasis de la naturaleza divina de Jesús. Por eso dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y fíjense qué maravilloso, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque es de Jesús de donde viene la vida. Es de Jesús de donde nosotros tomamos la vida. Si ven en el versículo 1:4 dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y si vemos el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que Jesús
De Él tomamos la vida. Él es el que nos da la vida. Si no fuera por Él, pues no tendríamos la vida, no tendríamos el aliento de vida, que es lo que nos permite mantenernos vivos. Y dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo que la ley fue dada a Moisés, ¿verdad? Y ese es el ministerio de la letra. Pero viene Jesús y viene ese Dios que se hizo carne como tú y como yo, para mostrarnos quién era Dios Padre, para mostrarnos quién era el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y qué pasa aquí? Dice, y Él trae el ministerio del Espíritu. El otro día dijo mi esposo, y me gustó mucho eso que él dijo. Dijo que el Antiguo Testamento era la parte física del reino de los cielos, pero lo que es el Nuevo Testamento, que es el tiempo después de que vino Jesús, ese es el ministerio del Espíritu. Esa es la parte espiritual del reino de los cielos, que es espiritual. Por eso dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A ver, aquí vamos a analizar algo muy importante. La ley viene para decirnos cómo tenemos que vivir. Y era muy difícil cumplir la ley. Pero la gracia, ¿qué es la gracia aquí en este versículo? La gracia es que gratis. Él viene para darnos la salvación, el pago de nuestros pecados de gratis, sin que nosotros tengamos que hacer otra cosa más que creer en Él. Creer que Él ha pagado por nuestros pecados y arrepentirnos. ¿Ves? Entonces dice, Él viene para darnos la gracia, para que por medio de Él seamos salvos, podamos tener una relación con Dios, podamos volver a tener esa vida en el Espíritu para poder tener una relación con Dios. Dice, y la verdad, porque Él viene a darnos la verdad, Él viene a traernos la verdad de lo que realmente es nuestra condición o nuestro diseño como Dios nos creó. Dice, y hasta aquí vamos a terminar. Entonces vemos que aquí todo lo que estamos viendo nos está hablando del aspecto espiritual de Jesús, de lo que Él era como ese Dios todopoderoso que es Él. Bueno, pues te voy a pedir, aquí vamos a terminar, y te voy a pedir que inclines tus cabeza y cierres tus ojos para hacer una pequeña oración. Y vamos a decir, ahora sí vamos a hacer la alineación, vamos a decir, en el nombre de Jesús, cuerpo mío, te ordeno que te sujetes a mi alma. Alma mía, sujétate a mi espíritu. Espíritu mío, sujétate al espíritu de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, cuerpo mío, te ordeno que te sujetes, que te alinees a mi alma. Alma mía, te ordeno que te alinees a mi espíritu. Espíritu mío, te ordeno que te alinees al espíritu de mi Señor Jesucristo, al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, toma la sujeción, sujeta mi espíritu, sujeta mi alma, sujeta mi cuerpo a tu voluntad. Espíritu Santo, alinea mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi mente, mi voluntad y mi cuerpo a tu voluntad. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que esta palabra que hoy hemos estudiado, esta palabra que nos habla del aspecto espiritual
de Jesús, nosotros la podamos entender, Padre. Que podamos entender que Jesús era el mismo Dios. Que podamos maravillarnos de cómo ese Dios grandioso, poderoso, que creó los cielos y la tierra, vino en carne y sangre, vino como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros, en un cuerpo, para mostrarnos quién eras tú, Padre, para que nosotros pudiéramos de nuevo tener una relación por medio de su sacrificio. Ayúdanos a entender esta parte espiritual de tu palabra, porque nosotros queremos conocer y poder realmente entender lo que es este ministerio del Espíritu, que es este tiempo que estamos viviendo ahora, después de que Jesús ya fue sacrificado. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, que nosotros podamos entender la grandeza de tu palabra en este día que hemos estudiado. Te damos gracias, Padre Santo. Yo te pido que esta palabra pueda penetrar, que la puedan recibir y que esta palabra sea una semilla que dé al 100%. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y te voy a pedir que le des like al video, porque esto nos va a ayudar mucho. Por eso te pido, por favor, que le des like al video. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bendecidos sean todos. Amén.